Los propósitos para iniciar el 2025 en el tema de la rehabilitación de las adicciones. Eso es muy favorable, es la buena noticia para muchos, en este caso, familiares de consumidores. ¿Por qué? Porque sí lo tienen en esa prioridad. Quieren parar de beber, quieren parar de drogarse, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Javier, ¿cómo estás tú? Buenos Excelente. días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos a este 2025 en Roma, el podcast que transforma tu vida. Platicaremos justamente acerca de los propósitos. Este mes, sin duda alguna, es el mega boom acerca de los propósitos que muchas personas tienen en mente o tenemos en mente, ¿no? Para trabajar, para poder arrancar con el año. De los que están en el top 10, ¿sí? Para iniciar, sin duda alguna, uno que se lleva por mucho de lejos a la mayoría, ¿cuál es? La dieta, el ejercicio. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque en diciembre pues ya comimos bastantito, disfrutamos y demás. Entonces, también es bueno, digo, todo propósito vale mucho la pena. Pero aquí lo importante recalcar es cómo poder lograr los propósitos, no dejarlos el 15 de enero, el 20 de febrero, la primera, segunda semana de marzo, Pedro, porque eso es lo que es bastante común. No normal, pero sí muy común y se ha normalizado que sabemos que en el primer trimestre del año, ¿sí? En este caso, que es el 2025, muchos van a dejar, van a tirar la toalla de esos propósitos con los que iniciaron con todas las ganas del mundo y esta vez sí, y este año va a ser diferente y que el año pasado, bueno, ahora, no está mal que la persona o las personas se cuestionen que hicieron mal el año pasado, que quieran corregir este. Lo que vale mucho también la pena es cómo lo van a lograr. Y entonces aquí una de las recomendaciones que nosotros hacemos aquí en Roma precisamente es cómo elaborar un plan con estrategias que puedan llevarte precisamente al éxito para lograr ese propósito o esos propósitos que tienes para este nuevo ciclo. Y que esos propósitos sean, de alguna manera, propósitos de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir con mediano plazo? Pues vamos a hablar de 6 meses. ¿Qué quiere decir con largo plazo? Pues vamos a hablar de aquí al año, ¿no? Que cuando lleguemos al 2026, digamos, ¿qué crees? Lo logré, lo he logrado. Me costó lo que me haya costado. Sudor, esfuerzo, desvelos, dinero, lo que haya sido, pero lo logré y no quedarnos en el camino por ahí de, como comentaba, al inicio del mes de enero, febrero, marzo, y de repente pues ya empezar ahí como que a soltar nuevamente, porque esto tiene mucho que ver con patrones de conductas, ¿sí? Y lo que más peso tiene precisamente son pues todas esas conductas que venimos arrastrando, porque esas conductas arrastradas son conductas aprendidas y esas conductas son las que han determinado también nuestra personalidad. Sí, justo ahora que estás platicando acerca de lo que para nosotros representa el tema de adicciones, el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Uh -huh. Y que creo que es muy importante que la gente pueda entender, los que nos escuchan todo el tiempo y que nos siguen, que puedan comprender que hay una diferencia enorme entre una empresa y tu vida personal. O sea, en una empresa, pues a lo mejor el corto plazo sea los primeros 6 meses de esa empresa, el primer año, Uh ¿no? -huh. El mediano plazo ya sea a los 3, a los 5 años y el largo plazo es a los 10 años, ¿no? Que subsiste esa empresa. Sí, Pero lo más importante creo que en el tema de recuperación es lo que ahora nos platicas, el de cómo transformar tu vida. Creo que el largo plazo vendría a ser el año para nosotros los que estamos en un proceso de recuperación o aquellos que están viviendo un proceso de transformación, ¿no? ¿Cómo empezar para justamente ayudarlos a poder empezar? ¿Qué es lo más difícil? Creo que el dar el primer paso, que deje de ser solo un propósito y se convierta en algo que se vuelva una acción, ¿no? uh -huh. ¿Cómo podemos empezar a transformar esa parte de la vida? Mira, lo que preguntas tiene mucho sentido porque para muchas personas de repente solamente se dejan llevar por la emoción o las emociones y eso está bien, eso es un proceso natural. Viene esta ilusión de quiero ser, en el caso de la dieta, quiero bajar de peso, quiero ir a un gimnasio, ya me inscribí, incluso no solo me inscribí, ya pagué la anualidad porque así me voy a comprometer, porque si ya pagué me va a doler y entonces yo lo voy a hacer. Eso está bien, eso es parte ya del plan. Pero sería mucho mejor si la persona en realidad puede hacer sus anotaciones, como tú que tienes tu libreta siempre aquí en los podcasts y demás, que llevas a cabo ahora sí que los apuntes que tú tienes aquí, las notas que ya traes preparadas precisamente para llevar a cabo nuestros podcasts y demás, y también preguntas tanto que van a surgir en el camino
como las que surgen de las personas que están conectadas en línea cada vez que nosotros estamos en nuestro podcast. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto nos da una mejor estructura para diseñar nuestro plan de trabajo. Y entonces, hago mucho énfasis, y nosotros, tú lo sabes muy bien, aquí trabajamos mucho esta parte, o sea, nosotros trabajamos por segmentos y siempre nosotros vamos a sugerir, a recomendar, a indicar, a trabajar lo que es metas a corto plazo. Toda persona tiene necesidades y tiene intereses, ¿sí? Lo voy a repetir, toda persona tiene necesidades y tiene intereses. Tú tienes necesidades y tienes intereses. Yo tengo necesidades y tengo intereses. Macoch, que está aquí con nosotros grabando, tiene sus necesidades y tiene sus intereses. Ok, entonces, esto es algo natural. Eso es algo de una condición humana. Pero ¿cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros intereses? Hablemos del punto claro de la adicción. En el caso de los pacientes que tienen la necesidad de recurrir a un tratamiento de rehabilitación, que es parte del propósito de este año, entonces ahí nosotros que estamos observando y que ya sabemos que tienen esa necesidad. La familia, pues ni hay que preguntar, de verdad, la familia es la que más está deseando que precisamente este familiar ya tome un tratamiento y que le funcione sobre todo, no solamente que inicie un tratamiento, sino que en realidad le funcione. Esas son las necesidades. ¿Cuál es el interés? Pues que realmente la persona logre sobresalir e inicie un proceso de recuperación. ¿Cuál es en este caso el interés en común de nosotros? Ayudarle precisamente a que la persona lo logre. Esto siempre va a ser un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Nosotros, en este caso, como entrenadores a nivel emocional y entrenadores de vida, ¿sí? Coach y coaches en rehabilitación de adicciones, nosotros vamos a trabajar un día a la vez con estos pacientes para poder lograr precisamente diseñar primero el plan de trabajo que se pueda adecuar mejor a su vida, a sus rutinas y que pueda entonces encaminarse a lograr cumplir ese propósito con la filosofía de un día a la vez. Le vamos a ayudar poco a poco. Creas o no creas en esta filosofía, no importa. Lo que importa es que si tú tienes la disposición y tú realmente estás aquí por voluntad propia, que así es como nosotros atendemos siempre a nuestros pacientes, solamente atendemos a pacientes que tengan la voluntad de ser atendidos. Entonces, diseñando el plan de trabajo personalizado, como siempre trabajamos aquí con nuestros modelos de transformación para la rehabilitación de adicciones, es como lo vamos a lograr poco a poco. Dentro de este mismo programa, nosotros vamos a sugerir, lo hemos comentado en otros videos, la parte física, que es también bien importante. Nosotros sí hacemos dinámicas tanto dentro como fuera de nuestro consultorio, pero allá afuera también es importante que en este caso él o la paciente también puedan acercarse a hacer ejercicio. Algo que no tenga ninguna contraindicación médica, Pedro, como por ejemplo ir al gimnasio, ir a caminar, ir a correr, y entonces eso va a ser también parte de este equilibrio para lograr el propósito. Dejar de beber no se trata solo de, hay un artículo por ahí que le pertenece al programa de los 12 pasos, que dicen que no nada más se trata, de cerrar y tapar la botella, en el caso del alcoholismo, sino que se trata más allá de un proceso de rehabilitación. Lo hemos platicado igual. El proceso psicológico, ¿sí? El proceso físico y el proceso espiritual. Pero en la parte física, que es lo primero que se llega a recuperar cuando una persona entra en un proceso de rehabilitación, ¿cuál es la parte física? Pues aquella persona que tal vez estaba temblando demasiado por esas crudas, esas resacas, sí, por todo el daño que ya tiene su sistema nervioso central, sobre todo cuando toman el tratamiento médico de la desintoxicación, ¿sí? Entonces empieza la depuración por medio de los sueros que se le aplican al paciente y entonces todo esto va a ser de muchísima ayuda. En 3, 5 días, este paciente, ¿qué es lo que va a lograr de éxito? Que va a empezar a sentirse muy bien físicamente. Cuando ponga su mano ya no va a estar así. Nosotros lamentablemente hemos tenido casos de personas que de verdad pareciera que tienen Parkinson y no es Parkinson, es que traen mucho daño en su sistema nervioso central por el exceso y la cronicidad que ya llevan en su consumo, ¿no? O sus consumos. Y llega un punto donde se maravillan porque dicen, es que mira, Pedro, es increíble, ve, Javier, ya mi mano ya no tiembla. Sí. Se empiezan a ¿qué? A entrar en un proceso que también sabemos que es propio de la recuperación, pero es más bien de la abstinencia, que tiene que ver con la autoconfianza.
Y entonces al sentir esta parte de seguridad, de decir, no, pues ya no tiemblo, mira, pues ya me siento bien, ya duermo, ya como, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro. Viene la fabulosa fantasía, empezamos a romantizar con, hoy es viernes, si me tomo una, solo una, no más. Y yo el lunes otra vez a primera hora voy a estar ahí para seguir mi tratamiento. Y entonces, ¿qué viene? ¿La autoconfianza de dónde surge? Pues del bienestar que ella siente. Claro. ¿Qué pasa? ¿Es malo sentirse tan bien y eso te va a colocar en riesgo entonces de recaer? No. ¿Qué es lo malo? No seguir las indicaciones, no seguir las instrucciones. En los propósitos, date cuenta, pasa algo muy similar. ¿Sí? Sí, claro. Ir al nutriólogo. El nutriólogo te va a ayudar y te va a decir qué es lo que usted necesita. Va a conocer tus necesidades y entonces va a darte un plan de trabajo específico a tus necesidades. Y a mucha gente le sucede que cuando pasa la primera, segunda semana, en la primera semana llegan con un peso. Si yo voy a poner un peso, pesan 80 kilos, una persona que mide unos 60. Y a la segunda semana o tercera semana que va con el nutriólogo, ahora pesa 79. Pues está contenta, ¿no? Porque ya bajó un kilo. Pero si a la cuarta, quinta, sexta semana ahora pesa 83 kilos, ¿cómo se siente? Se va a ir. Empieza a haber más presión. Claro. Y ya estamos hablando del número de semanas. Si inició la persona, vamos a pensar que inició por ahí del 7 de enero. Entonces, después de la rosca, porque también yo suelo sugerir, no arranques un plan de nutrición, digo, pues no, el 1 de enero, el 1 de enero todavía es recalentado y demás, respeto a aquellos que sí lo hacen, que a todo dar, digo, tienen mucha actitud y sí se puede, pero la mayoría no lo va a lograr así, es mejor arrancar como por ahí del 7. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas personas, cuando ya pasaron este número de semanas, y estamos hablando de que estamos en febrero, entonces, ¿qué sucede? Viene mucha presión psicológica. Y entonces es como decir, ¿de qué sirve? Pues si tal actor o actriz, yo recuerdo que tenía un cuerpo tal y tal, tenemos esta gran película de Gladiador, que se hace la broma, ¿no? Si él era así, ¿qué me espera a mí el día de hoy? ¿Cómo voy a terminar? Digo, desconozco por qué y demás, y el señor lo hizo por parte de personajes y actuación, pero al final, o sea, cada uno es, como puede ser. Lo importante es no te rindas en la transformación que tú puedes llegar a hacer cada día de tu vida. Entonces, aquí para no desmotivarte, ¿qué debes de darle un seguimiento? A la práctica, ¿sí? A la disciplina. La parte de no motivación hacia el cambio tiene que ver con el estrés por los patrones de conductas aprendidos. ¿Qué pesa más? Y no hablo de un peso físico. ¿Qué pesa más? ¿Lo que llevas apenas 5, 15, 30 días haciendo o lo que tal vez tenías 6, 7 años, 20 años o más haciendo? ¿Qué tiene más peso? Claro. Entonces, en los propósitos, la emoción o las emociones dicen, yo este año sí lo voy a lograr, pero de repente, ¿cómo trabajo tantas horas? Soy papá, soy mamá, soy hija, soy hijo, soy estudiante, no puedo, es que esto, es que el tiempo y demás. Son muchos factores también externos que de alguna manera nos van a hacer ruido y según esto es lo que va a generar el estrés. Pero si yo estoy en un entrenamiento constante, entonces los propósitos se cumplen, Pedro. Sí, y ahora que justo lo mencionabas, pues también lo trato de aterrizar y que pues ustedes nos puedan comprender en ese aspecto de la importancia del acompañamiento. Porque digo, acabas de mencionar un factor súper importante, pero si el caso del nutriólogo, ¿no? Si el nutriólogo te asesora y te dice, oye, es perfectamente normal que a lo mejor en la tercera, cuarta semana comiences a sentir que a lo mejor subes de peso o vienes, la báscula te dice que subiste, pero ojo, fíjate que estás haciendo ejercicio y entonces estás eliminando grasa, pero estás ganando músculo. Entonces empieza esta parte del acompañamiento, que es la parte integral, que es lo que platicábamos. Es la parte que nosotros buscamos, que ellos puedan tener este acompañamiento, esta parte integral. Y como entonces se combinan los 3 factores de los que ya hemos mencionado antes, pues entonces la gente empieza a comprender que el proceso no solamente implica que haber subido 2 kilos implica que estás en un proceso que no te está funcionando. No, estás en un proceso y como el proceso te lleva a esto de subir 2 kilos, no implica que estás haciendo mal el trabajo, implica que estás trabajando y justamente estás cambiando. Claro. Y es lo que a muchos nos cuesta comprenderlo, ¿no? Y desafortunadamente es lo que nos lleva al fracaso en el tema del propósito que tenemos. Y eso es muy importante para que ellos puedan comprender que al fin y al cabo el proceso va a tomar un tiempo y que no es algo que nace la noche a la mañana, tú mismo lo dices.
son 20 años atrás de llevar a cabo las mismas Sí. actitudes, los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas situaciones. Es algo que va a tomar un tiempo de llevar el cambio, pero que es algo que se puede lograr, Ujú. sí, es algo que se puede lograr, ¿no? Fíjate, ahorita de lo que decías, velo cómo es de parecido otras áreas de la vida, otros factores con las adicciones. En adicciones, lo primero y más importante es entrar en un proceso de abstinencia. Lo recomendable, sí, lo sugerido desde el punto de vista del programa de los 12 pasos es abstinencia completa de todo tipo de drogas. Lo sugerido también aquí por nosotros en Roma es lo mismo, o sea, abstinencia completa. La mayoría, sobre todo de alcohólicos o adictos que todavía no están del todo convencidos de querer parar al 100%, tienen la fantasía de quiero ir a un tratamiento donde me ayuden a poder beber menos, donde me ayuden a que ya no me drogue tanto, ¿sí? Entonces, eso no es algo que de alguna manera nosotros trabajemos directamente para ayudarte a que le puedas ir bajando. O sea, no es el objetivo. Sin embargo, nosotros en la parte profesional sí tenemos un número, tú lo sabes, un número de pacientes que así es como llegaron y hoy afortunadamente están en una abstinencia completa. Sí, Y ahora, segunda parte, viene el proceso de rehabilitación y recuperación. sí. Fíjate, en la parte de los alimentos, hay tantas cosas que se pueden decir, pero lo que vamos a comentar hoy es, hay nutriólogos que se han especializado ya no nada más en nutrición, sino que también ya son coaches. Sí, Tanto hombres y mujeres están entrenando a sus pacientes, hacen unos paquetes increíbles y eso es fabuloso también. Nosotros, ¿cómo lo manejamos en Roma? Nosotros hacemos obviamente también los tratamientos, que son nuestros modelos de transformación. Creamos un paquete. ¿Qué es el paquete? Creamos el plan de trabajo, ¿sí? Que se ajuste a las necesidades, pero siempre sí o sí de la mano con un acompañamiento 24/7. Porque eso es lo que va a ayudar, porque el síndrome de abstinencia es lo que mayormente ocasiona, ¿sí? Que el paciente recaiga, ¿sí? Y entonces va a volver a consumir. ¿Es algo normal? Más que sea normal, es común, es desesperarse, pero no es obligación que el paciente tenga que recaer. O claro. sea, no es algo que digan, ah, entonces sí debo de recaer. No, a ver, es como en los alimentos. Comer azúcar, sí. O sea, quien le gusta el pan dulce todos los días y galletitas y refresco y demás, entonces, ¿qué sucede? Quítaselo de la noche a la mañana y vas a ver en qué síndrome de abstinencia va a entrar la persona. Y estamos hablando de comida y de azúcar. Pues en el alcohol, en las drogas, pasa algo muy similar. Ahora, no revictimizar al alcohólico, al drogadicto, contra la persona que está en sobrepeso, pero sí, de alguna manera, aquí cada uno le debe de colocar la importancia a su vida personal, a su salud y sobre todo también a la vida que estén viviendo con sus seres queridos, con la familia. Que eso es lo que importa muchísimo más de qué te vas a recuperar, por qué y para qué te vas a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tienes propósitos, si tu propósito para este 2025, una vez más, aunque digas, ay, ya estoy harto, es que ahora qué voy a hacer, lo he intentado un chingo de veces y nunca puedo, cada que digo que voy a dejar de tomar y de drogarme, otra vez la vuelvo a regar y la vuelvo a regar y a cajetear, ¿qué es lo que hay que hacer? No te rindas. En ese caso no te rindas, sigue en esa búsqueda, porque en algún momento te va a funcionar y en Claro. algún momento entonces vas a lograr ¿qué? Tener mayor éxito en tu vida. ¿Sí? Poco a poco, cada día va sumando y también va restando a lo bueno y a lo malo. Así es como vamos a lograr los propósitos, Pedro. Y este 2025 aquí en Roma estamos listos para poder atender a todos los que lleguen y seguir atendiendo a nuestros pacientes que ya están con nosotros y que han tenido éxito el día de hoy, afortunadamente. Y uno que otro paciente que lamentablemente se resbaló, lo decíamos en uno de nuestros podcasts también, que ya se resbalaron y demás, algunos de ellos afortunadamente ya regresaron. ¿Sí? Y otros dicen, ay, pues entonces están esperando diciembre nada más para irse a ver. Lo que importa es qué estás haciendo hoy. Hoy. Y el propósito continúa. Y el propósito no solamente es para inicio de año y para enero y febrero. El propósito debe ser algo que en algún momento con disciplina vamos a lograr alcanzar una meta de mediano o largo plazo. Siempre, pues al final, con la filosofía y al principio con la filosofía de un día a la vez. Porque así es como se construye. ¿Sí? Hoy tengo 44 años. ¿Tú tienes qué? 41. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos aquí? Un día a la vez. Así es. Así es como se construyó nuestra vida, así es como se ha construido la vida de todos nosotros, Sí, claro. ¿sí? Y así es como vamos a continuar. Y ojalá algún día podamos llegar a la dicha de decir, hoy tengo 74, ¿sí? Pero eso todavía no llega, así que hoy no me voy a preocupar qué va a pasar cuando yo tenga 74, mejor me voy a ocupar que pase este día
hoy que tengo esta edad, hoy que tengo ese propósito. ¿Cómo, cuándo, dónde debo de hacerlo? ¿Por qué y para qué debo de hacerlo? ¿Sí? ¿Dónde me voy a apoyar? Y como siempre decimos, Pedro, donde él o la paciente considere que es el lugar correcto, donde sientan esa parte, la empatía, la seguridad para atenderse, que lo hagan. Así es. Y así es como se van a lograr los propósitos. Eso es lo que podemos decir para arrancar este año con el tema de los propósitos y sobre todo en el proceso de rehabilitación aquí con nosotros en Roma. ¿Vamos a poder? ¿Se va a poder? Claro que sí, pero es un día a la vez y sobre todo tener la disposición. Si ya tienes el propósito, bienvenido. Si no lo tienes, pero tienes la disposición, bienvenido. En algún momento se va a desarrollar lo demás. Así es. Pues bueno, Javier, muchas gracias. Bienvenido al 2025. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Como cada martes, aquí estaremos, aquí seguiremos. Cuídense mucho y recuerden, vamos por los propósitos y vamos a lograrlo. Javier. Gracias, Pedro. Gracias a todos y vamos a dar lo mejor para este inicio del 2025, pero sobre todo sigue dando lo mejor para cada día de tu vida. Te esperamos.